Hola, soy Hola. José Muñoz. Estoy muy complacido por la invitación que nos pusiera el Centro Cultural de España para esta segunda entrega del programa Dialogantos. Me toca con una persona maravillosa, una persona que por años ha vivido en mi corazón, vive en mi corazón. Una persona admirada por muchos de nosotros, una luchadora, una hacedora de danza maravillosa que hace su arte con la verdad como estandarte, con una mente y unos conceptos tan claros que muchos de nosotros quedamos mudos cuando ella expone sus ideas. Bueno, sin más, la señora Marilí Gallardo. Hola. Hola. Oh, muchos besos siempre. Yo Qué también bueno. igualmente súper complacida por esta grandísima oportunidad de estar contigo, conversando y dialogando acerca de un tema común para nosotras, que es para nosotros dos, el arte, la cultura, viniendo de ti, que eres un motivo de inspiración para mí, porque admiro mucho tu trabajo como artista de la danza, como artista contemporáneo de las artes en República Dominicana, en Latinoamérica, en el mundo. Es realmente un honor tener esa oportunidad de tejer un diálogo creativo. Y agradezco al centro que nos dé esta plataforma para poder expresarnos y también, como no, compartir con toda esta población que acoge el Centro Cultural Español. Así que un placer inmenso. Vale. Bueno, la pregunta del millón que todo el mundo se hace ahora. Estos días de confinamiento, ¿cómo lo has pasado? ¿Dónde lo has pasado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es tu vida en estos días? ¿Cómo ha sido tus días? Bueno, yo estoy bendecida porque estoy en una comunidad semirural o semiurbana, que es Los Mercedes, un municipio, un paraje del municipio de Santo Domingo Norte, cerca de Yamasá, donde nació Mamá Tingó, y de Monteplata, que es, bueno, un territorio de aguas. Entonces, yo me siento, como dije, bendecida, realmente plena. Creo que expresa mejor lo que siento, porque estoy rodeada de los seres verdes, que son las matas, los palos, como dicen las campesinas y los campesinos, el monte dominicano, ¿no? Y este paraje, pues me brinda esa posibilidad de armonizar con los elementos que nutren la vida, que es la tierra, los árboles, los colores, el aire limpio. Entonces, es creación constante de ese pensamiento que busca valorar el sentido de la vida. Y bueno, estoy ahí en un paraje que básicamente sus oficios están relacionados a la tierra, con la tierra, ¿no? Y he enseñado mucho acerca del privilegio que es para mí poder ponerme en contacto con la sabiduría de estos portadores de nutrición, como son los campesinos y las campesinas dominicanas y dominicanas. Entonces, eso me ha permitido vivir esta situación menos histeria, y más agradecida. Un sentimiento de agradecimiento que acompaña o construye esa sensación de plenitud. Es el poder vivir en ese entorno, el levantarme por la mañana, poder reverenciar, como enseñan nuestras tradiciones afrocaribeñas, afroantillanas, saludar primero la tierra, y agradeciendo, ¿no? A Umaré, a Olofi, que es el sol, saludando el viento,
viento, las aguas, es Maravilla. importante. Y en ese estado de conciencia, pues puedo estimular Claro. mi vida y mi creatividad. Entonces, Bien. Sabemos que tienes muchos años ya viviendo en los Mercedes. Sí, Con el casi proyecto 25. de tu escuela, de la que hablaremos más adelante. Sí. Me pregunto, ¿cómo es tu relación con los lugareños? Sobre todo con los padres y madres de los alumnos tuyos de la escuela, alumnos y alumnas de la escuela. Sí. ¿Una relación estrecha, cordial, de cooperación? Sí. Bueno, ha sido una relación que se ha construido de a poco, ¿no? Porque para ellos fue extraño, en principio, entender, o sea, les tomó tiempo entender que yo llegaba con un propósito de escuela sobre lo que ellos hacían cotidianamente. Entonces, fue difícil de acostumbrarse o, digamos, generar empatía con eso de que los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes llegaran a un sitio a reaprender o resituar el conocimiento que ellos tienen como práctica cotidiana. Entonces, eso hubo un nivel de resistencia, sobre todo en relación a determinados enfoques, como es la presencia de la mujer en la construcción de la cultura afrodominicana, y entonces eso ahí ha tomado su tiempo para ir cuajando, ¿no? La cooperación y la comprensión de este tema de las artes escénicas en un contexto de representación diferente al que ellos usualmente utilizan, ¿no? Claro. Representación de nuestras tradiciones tiene un contexto muy específico, normalmente relacionado a los oficios que tienen las poblaciones o los grupos, focos culturales. Y bueno, esa otra dinámica de representación que es hacia el público, que es para ser observada, que es en otros escenarios, pues es distinto, ¿no? Y bueno, y ahí ha habido como que un aprendizaje mutuo, porque también me permitió a mí identificar el espacio, lo que yo llamo el teatro verde, que es el hacer a cielo abierto toda esa construcción escénica, donde ya, por ejemplo, el tema de las luces, el sonido, pues es una importante, ¿no? Y eso entonces como que me ha acercado un poco más a el origen de estas formas teatralizadas del hacer creativo, y he ido también recuperando algunas formas de hacer para el montaje escénico que las tecnologías han ido como desplazando. Y eso me resulta interesante. Bien. Máximo Gallardo, ¿quién es? ¿Qué me dices? Bueno, fue mi papá, fue el primer mentor que tuve en mi vida. El primer maestro que tuve y que me indujo a entender la importancia de la creatividad como forma de vida. Y no como un espacio que solamente esté nucleado en la producción artística, sino más bien como un pensamiento, ¿no? Una creencia sustentada en eso. Con él yo viví momentos muy importantes en relación a la práctica de la danza, porque mi papá, con una sillita de guano,
nos ponía a revisar un vocabulario que en ese momento era el ballet, y él fue el primero en enseñarme las posiciones básicas del ballet, ¿no? Y además, mi papá tenía una actividad muy interesante en nuestra cotidianidad, que era la improvisación. Él ponía el radio y entonces nos estimulaba a bailar y a motivar y a que entre nosotras produjéramos secuencias de movimiento para ver cuál era la que era diferente. Cuando nunca voy a olvidar ese cambia el paso de otra manera, te estás quedando en el mismo paso, y eso exigía que todo el tiempo buscáramos otro movimiento, otros niveles, porque estimulaba constantemente esa idea de no repetirnos en esa improvisación. Entonces yo creo que de ahí, o desde ahí, el tema de la improvisación y de la creatividad ha tenido mucho peso para formarme como sin dudas, y para atreverme a buscar otros caminos de expresión. sin duda. O la Muchos bailarines se frenan al momento de improvisar. Sí. Porque tienen un entrenamiento tan estricto, tan rígido, sí, que no cabe, que no hay forma de que entiendan que es posible lograr cosas mediante que no es fácil, no es a lo loco como la gente piensa. Que hay una forma de hacerlo. Pero bien, luego que tu padre te dio ese impulso y despertó en ustedes por el movimiento, ¿cómo te inicias tú ya formalmente en la danza? ¿Con quién estudias? ¿Dónde estudias? ¿Qué tipo de danza estudias? Bueno, yo tuve mucha suerte al encontrarme a María Cristina García, mi maestra, que fue fundatriz de la disciplina y del oficio en mi vida, de la danza. Y esta mujer venía de México y venía con una conceptualización del entrenamiento de la danza, que sobre todo era moderna. Es decir, venía de haber experimentado y explorado a José Limón y las técnicas de José Limón. Entonces, entramos ahí formándonos desde un vocabulario diferenciado del que tenían las normales que había en ese momento. Pero paralelo a este tipo de entrenamiento, yo me pasaba más tiempo con María Cristina García, pero bueno, paralelo a esto estuvo también Miriam Bello, iniciándonos, porque Miriam era que estaba en las escuelas públicas. Sí. Y en ese momento, ¿no? Y entonces, como maestra de ballet, pero era digamos que una adaptación de todo el tema del vocabulario de ballet a estas niñas que estábamos en esos ámbitos escolares. Pero también ahí tuve a maestros de folclore, porque en ese momento los liceos y las escuelas tenían los de arte como parte de las actividades escolares. Y esto también me permitió seleccionada para la gimnasia olímpica, ¿no? Y entonces ahí tenía como 3 tipos de entrenamiento, 4 tipos de entrenamiento diferenciados. O sea que en esos momentos tempranos de 11, 12 años y eso, yo tuve un abanico de posibilidades y de conceptos sobre el movimiento o el entrenamiento corporal para el movimiento en diferentes ramas. Y entonces eso creo que fue también muy importante para fundar
esa noción más amplia de lo que era la danza, de lo que ha sido la danza para mí también, y las posibilidades creativas de la danza en diferentes vertientes. Entonces aprendí de muchas cosas de manera simultánea. ¿Y cuándo ya a bailar realmente, a bailar profesionalmente, diríamos así? ¡Wow! Bueno, yo pienso que eso, creo recordar que los momentos así en que esto se convirtió en un oficio están relacionados a una puesta en escena que hizo la profesora Patricia Asquasiati, la maestra Asquasiati, donde ya yo fui como contratada, ¿no? Entré a formar parte de un musical que ella está montando en el Dominico Americano como contraparte de Gracelina Olivero. Y entonces ahí, por primera vez, lo recibí como un pago por estar ahí como bailarina profesional. Ajá, como bailarina profesional, y entonces ahí empecé como una carrera donde la mediación ya no era de aprendiz, de intérprete, sino como que ya eso se iba convirtiendo en una forma de vida. Se fue convirtiendo en una forma de vida donde yo también podía sostener o darle sostenibilidad precaria, sí, pero sostenibilidad a mi vida. Eso es lo que yo creo que marca el oficio, ¿no? Claro. Y pasa mucho tiempo, ya tú como bailarina de oficio, al momento en que tomas conciencia de lo afro y le da el giro al quehacer dancístico tuyo. Oh, sí, pasa un tiempo bastante largo, o quizás no tan largo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que a los 20 y pico de años, 22, 23, yo llego a Nueva York. Y entonces, ahí, me parece, antes, en ese construirme como bailarina profesional, yo tengo contacto con una persona que también tuvo mucho peso, y es Midito Arbelo. Y este señor que estaba en el ballet del ayuntamiento en ese momento, me llama como profesora de técnica para el entrenamiento de esos bailarines, y yo soy ahí solista. Entonces ya también mi oficio va tomando esa otra relación con el enseñanza-aprendizaje, que va también forjándome, ¿no? Claro. Pero ahí yo me encuentro un modelo coreográfico diferente a lo que yo había estado realizando, en el sentido del jazz, de la danza moderna, etc. Midito Arbelo entonces empieza a exponer un discurso que implica una relación con el cuerpo negro, con la tradición de las negras y de los negros, pero más asociada a las negras y a los negros en Norteamérica. Y entonces yo empiezo a mirar el jazz desde una fuente original de la comunidad negra, ¿no? Y la historia de los negros. Y es después donde yo voy a Nueva York y me encuentro con Alvin Ailey, que era una gran ilusión para mí poder estar cerca de ese escenario, Alvin Ailey, y mirar más de cerca todo esto de cómo bailan a nivel artístico de las artes escénicas los negros y negras ahí de Harlem en New York. Entonces, todas las condiciones que no me permitieron todo el acceso que me hubiera gustado tener a eso, a Alvin Ailey, pero bueno, sí había muchos programas de esos bailarines, de esa
periferia ahí de ese centro cultural en Harlem, que tomaban clases de África. Y entonces yo tenía la posibilidad de acceder a esas clases, muchas veces como oyente, porque entonces tenía una condición de legal, pero también de practicar en la casa. Y sobre todo que en Nueva York encontré la posibilidad de ver mucha danza en la televisión. Y eso me abrió también un campo amplio de experiencias en los montajes y formas de la danza, que yo creo que también fue de impacto para mí, para construir mis ideales con respecto a la danza, ¿no? Entonces yo oía también mucha música, free jazz, a todos estos, Coltrane, Miles Davis, y todo eso también me acercaba a un movimiento artístico cuya raíz de expresión era y es lo negro y la conceptualización que la cultura negra hace de las artes, ¿no? Y de la creatividad. Entonces, cuando regresé, ya entonces me encuentro con la profesora Nereida Rodríguez y Juan María Almonte, y entonces ahí empieza toda una práctica de composición relacionado a temas y vocabularios específicamente provenientes de la tradición dominicana. Sí. Estamos hablando, perdón, del año 80 y algo. Sí, 81, 82. Exacto, al principio de los 80. Todo eso pasó, sí, los 80. ¿Trabajas con Nereida un tiempo más o menos largo? ¿O? Sí, no, mi periodo con la maestra Nereida, bueno, es toda una vida, pero en esos inicios yo estuve alrededor de 4 o 5 años. Mi relación con la maestra Nereida no ha parado. No ha parado, claro. Exacto. Pero en ese entonces es que tú empiezas ya a crear. Ahí monto yo con la profesora Nereida, que me llama también en la posición de entrenadora y de solista para algunas producciones de ella. Empiezo a coreografiar, y mi primera coreografía con la maestra Nereida fue en el Teatro Nacional, o sea que entro ahí por esa puerta. Sí. Grande en el sentido de lo que es relevante en este contexto cultural, y empezamos haciendo una zarzuela con Bienvenido Miranda. Sí, Miranda. Sí, que también, bueno, un privilegio, ¿no? Haber podido estar trabajando ahí y con un equipo enorme, porque ahí estaba el Coro Nacional, era una zarzuela de Lecuona, un músico cubano, y entonces había una gran cantidad de bailarines y de movimiento escénico dentro de ese escenario enorme del Teatro Nacional. Sí. Movilizar mucha gente, entonces fue un gran ejercicio de producción escénica. Bien. Después de esa experiencia con Nereida, decides lanzarte como coreógrafa ya independiente, con tu trabajo personal. Sí, bueno. Ese trabajo con Nereida y el continuar siempre haciendo formación, ¿no? Yo creo mucho en esa formación continua, sí. Autodidacta, o sea que tengo un gran aprecio por el conocimiento. Fui instruida así desde niña, ¿no? En ese ejercicio de entender que, bueno, la lectura forma parte de toda la posibilidad de ampliar los conocimientos y también el mantenerte entrenando con esa diversidad de conceptos que puedas ir integrando o practicando. Entonces,
yo me acerco y soy también becada con Marilú Valdés. Y ahí es muy importante porque esta relación con la maestra María Luisa Chea, Marilú, con todo el amor para mí, pues va haciendo que se genere una discusión en términos de la producción de la danza y de las diferentes posibilidades de la danza en este país, que me lleva a ser considerada como maestra de danza afro en ritmos. Como yo venía de esa experiencia con el profesor Mirito Arbelo y venía con esa experiencia de estar en Nueva York y con las danzas africanas, y venía de la experiencia de Fradike Lizardo también como maestra, ¿no? Y de ver mucho folclore. Entonces yo empecé ahí a organizar, digamos, que un vocabulario y una metodología para específicamente abordar el tema de el estilo, el movimiento y el concepto de la danza afro, que en ese momento yo llamaba afrocontemporánea. Afroamericana. Hubo un momento, me imagino que para esa época, sí, donde realmente hubo una explosión, por así decirlo, de bailarines y músicos que quisieron trabajar en colaboración. Sí. Movimiento que no se ha dado. Últimamente no se da con esa intensidad, con ese interés. Sí, claro, porque es que eso tuvo un nicho muy particular, que fue ritmos, espacio de danza. Sí. El concepto con el que ese espacio se abrió para la danza, esa visión de articulación y de artistas, creadoras y creadores que estaban realmente dispuestos a dar un salto cualitativo con la escuela tradicional, sí, permitió que las colaboraciones e intercambios artísticos fueran realmente de impacto para la vida cultural del país, ¿no? Entonces ahí hubo gente muy importante, no solamente como intérpretes, sino como creadores, y una base de padrinazgo de mecenas también importantes, que permitió consolidar proyectos creativos, porque sin haber tenido disponibles los espacios, las aulas, los estudios para esa experimentación, claro, no hubiéramos podido darle forma y concretar ese ejercicio creativo. Entonces, la señora Nelly Barletta, junto a María Luisa Chea, junto a mi chico, junto a Silvana Lora, Silvana Cuello, perdón, fueron mujeres muy claras y portadoras de esa apertura, ¿no? Que se dio, y pusieron su dinero y sus energías para proteger ese espacio creativo. Y creyeron en el proyecto. Sí, el dinero, sí, no, porque sin eso mucha parte de mi ejercicio personal creativo, y creo que de otros, no se hubiera podido realizar. Cuando hablo de dinero, no era que yo recibía dinero solamente a través de la gente que quedaba ahí, sino de que había un soporte para estar ahí en términos de estudio, en términos de propuestas, de alquiler de bellas artes, para darle un marco a eso. Entonces yo creo que ese tema de la disponibilidad de recursos económicos para que las y los artistas puedan construir carrera, construir arte, es fundamental. Claro. ¿Qué surgen en esa época? ¿Qué piezas importantes surgen que te permitieron elaborarlas a partir ya de ese concepto que tú venías preparando de tu entrenamiento de años anteriores? No, si hablamos específicamente de ritmos, o estamos hablando ya de un periodo más largo, o sea,
porque todo ahí empezó el ritmo. Ahí yo hice Vidas y Muertes de una Isla. Y es ahí donde yo conozco a Dulú, Patricia Pereira, que están también como colaboradores. Y ahí está Mercedes Morales, Mónica Despradel, mi hermana Soraya Gallardo, Raúl Valdés, y todos estos intérpretes ahí como que nos juntamos a ver esta idea coreográfica, que era un poco mostrar una serie de paisajes de la cultura dominicana o de la costumbre, de las costumbres nuestras, pero desde ese enfoque del tambor, de la presencia del tambor, de la presencia del movimiento afro. Y ahí, bueno, pues se da esa primera intención mía como creadora de mezclar una serie de recursos y de vocabularios también que me permitieran como tejer esa propuesta escénica, ¿no? Esa coreografía. Y bueno, la presencia ahí de los percusionistas, que en ese momento Isidro Bobadilla, que venía también un maestro egresado de la escuela de Fradique Lizardo, formado ahí, ¿no? De Guariones Aquino, de David Almengor. Eso tuvo mucho peso para impulsar también y fortalecer esa visión de composición que yo traía en el corazón. Entonces, en esa relación de cooperación que tuvimos ahí en ese contexto que fue Ritmos, Espacio de Danza, pues con estos artistas, Guarionex, David Armengol, Isidro Badilla, como comenté, los percusionistas, José Dulú, tuvieron un gran peso en la producción y montaje de Vidas y Muertes de una Isla. La vida y la muerte en una isla. Y esa colaboración tan especial de Patricia Pereira y de todos esos bailarines, Mercedes Morales, Mónica Despradel, Raúl Valdés, Alana Locuar, mi hermana Soraya Gallardo, me parece que estaba Edwin Silfa, algo así. Bueno, fue un conjunto ahí de colaboradores, de gente interviniendo en este sentido de nuevo, ¿no? Porque surgía la métrica de la plataforma fundamental, era el tambor. Entonces ahí esto producía que el ritmo fuera una exploración diferente a digamos que la técnica de entrenamiento que tenían estos intérpretes, ¿no? Y eso provocó como que una seducción, porque por supuesto el tambor es un elemento vital del ritmo y de todo ese comportamiento gestual que yo buscaba exponer, ¿no? Pero con mucho peso, digamos que fuentes de la tradición oral y la mirada a la cotidianidad, que es lo que yo empiezo a hacer, como que estas exploraciones que fueron importantes para yo tratar de construir lo que en ese momento yo llamaba afrocontemporáneo y que ahora llamo etnodanza, que como que son distancia de un momento y de otro, ¿no? Bien, Gallardova, al momento de tú embarcarte en un proceso coreográfico, ¿qué te nutre? ¿Cuál es tu fuente? ¿Una imagen, una lectura, una tradición, el recuerdo de algo, una música? ¿Qué te engancha? ¿Qué detona tu proceso creativo? Aunque puede variar después. Bueno, yo creo... Con otras cosas. Yo creo que en un momento
¿no? Fue mi condición como mujer negra. Y todo lo que desde esa condición que expresa la situación de discriminación que he sufrido, eso tuvo mucho impacto a la hora de yo buscar expresar un sentimiento donde yo me sentía y me siento todavía con un rechazo social, con una segregación, con una calificación que reduce mucho lo que soy como persona y lo que soy y los aportes o la capacidad expresiva que tengo. Entonces yo creo que eso motivó muchas de mis piezas del principio, el querer visibilizar los valores de una cultura que es segregada, que es desconocida y que es rechazada por un grupo de dominio social, ¿no? Que impone otras categorías para la validación de la expresión de la danza. Entonces, en un momento, mi condición de mujer y de mujer negra me hizo construir una cantidad de propuestas basadas en expresar a esa mujer su vida, pero sus valores intrínsecos, su dignidad, su belleza, sus aportes a la sociedad. Eso ha sido como que una línea de acción y de motivación en la propuesta mía coreográfica. En un segundo momento, ya en el estudio más profundo de la investigación participante, en los focos de la tradición afro, de la tradición de las negras, de las comunidades negras, no solamente en República Dominicana, sino en todo el Caribe, me preocupó y me preocupa el tema del ritmo, de las claves rítmicas como códigos importantes que construyen el pensamiento y la codificación del movimiento afro. Entonces ahí exploraba mucho más en el sentido de recuperar o de visibilizar el ritmo del movimiento corporal y su relación con el tambor. Y ahí, entonces, esa fue una motivación. Pero normalmente yo me dejo seducir o me interesan estos temas, ¿no? La mujer, el ritmo y la historia, ¿no? El movimiento grafía, o sea, la escritura del movimiento en el cuerpo para hablar de ese ser al que se le niega la libertad y se le sigue apartando de los bienes y del poder a pesar de de una participación tan importante en la construcción de economía, en la construcción de sociedad que tiene esta población en las Américas. Así es, lamentablemente. Sí, ¿no? Y este momento... Sí, este momento está refiriendo notablemente, ¿no? Lo que es ese tema de discriminación, de racismo, de exclusión que tiene esta cultura, la cultura de las negras y de los negros, y esta población dentro de la globalización. Sí, lamentablemente. Sí. Marily, en las escuelas de aquí, ¿se imparte afro?
como materia permanente o como taller? ¿Se invita a algún artista a que por lo menos dé una charla o algo? Bueno, eso aquí sigue mostrando un nivel de inconsciencia y de desvaloración notable, producto del mismo tema del racismo y producto del mismo tema de la falta de reconocimiento a ver la cultura de las negras, de las comunidades negras y de negros como matriz de la identidad dominicana. Ahora mismo yo conozco muy pocas experiencias dentro de las escuelas y sobre todo dentro de la Escuela Nacional de Danza, la materia de lo afrodominicano, no se ve como una propuesta matriz del folclore dominicano o de la danza contemporánea. Lamentablemente eso está muy aislado, con muy poco rigor en términos de los aportes a la construcción de la identidad del intérprete o de las y los intérpretes dominicanos. Eso sigue siendo ausente en la formación de los bailarines y bailarinas de República Dominicana, y a pesar de algunos esfuerzos que hacen maestras y que modelan algunas coreógrafas, eso no tiene un formato sistemático dentro de las escuelas. Sobre todo, insisto, en la Escuela Nacional de Danza, la materia de lo afro no aparece, sino que está dentro del folclore como visibilizado como danzas de negros. Entonces ahí hay todavía una ruptura muy importante y no logramos situar en el currículum, en los programas para la formación del intérprete actual, contemporáneo, de lo afro, reconociendo que lo afro tiene una técnica, que tiene un sistema organizado para el entrenamiento corporal. Ese entrenamiento corporal... Calalú. Sí. Bueno, Calalú es... ¿Cómo es el de Calalú? ¿Por qué Calalú? ¿Quiénes van a Calalú? ¿Cómo se sostiene Calalú? Muy bien. Lo de Calalú ha sido los últimos 30 años de mi vida. Calalú surge de esa necesidad que yo tengo de devolver la experiencia de creatividad y de reflexión sobre la cultura dominicana que hice a través de los portadores tradicionales. O sea, yo me siento en deuda con las comunidades de las que he aprendido tanto para apoyar procesos de transmisión y para impulsar procesos creativos. Yo me decido irme a un foco de producción cultural aquí en esta zona, que era lo más cercano que tenía al Distrito Nacional, para poder vincular y generar diálogos entre generaciones, sectores, la producción de los portadores originales o de la tradición y las nuevas corrientes. A mí me interesaba de estar en un espacio que permitiera ese diálogo y que produjera un intercambio más intenso para la producción cultural contemporánea. Y me voy ahí a Los Mercedes, que es un foco donde la salve tiene mucha importancia, pero que también donde existe
otras fuentes importantes de la producción creativa de las negras y de los negros, como es el gaga, como son los palos, la jera pega, el pri-pri, y todo eso, todas esas fuentes y focos que me permiten a mí mantenerme en un contacto, en una comunicación intensa para elaborar nuevas propuestas, desde un colectivo, ¿no? Donde los niños y los jóvenes tienen una importancia también especial en ese quehacer creativo, ¿no? Porque es justamente la idea de seguir transmitiendo valores desde las fuentes que expresen la identidad, que propongo a las niñas y los niños que recreen un universo, ¿no? Que exprese las identidades individuales, pero las colectivas también, ¿no? Bien. Entonces, van niños y niñas. No es un grupo folclórico, no son clases de folclore. No. Es revalorizar lo que tienen. Sí, y la presencia de las formas de hacer y las expresiones de lo afro específicamente, pero no lo afro en República Dominicana solamente, lo afro en el Caribe, lo afro en el Caribe insular y el Caribe peninsular. Todo lo que hay como legado, cómo puede interactuar en procesos nuevos creativos. Entonces, estas niñas y estos niños tienen la oportunidad de recrear con otros elementos y perspectivas del montaje escénico lo que ven en sus tradiciones. Entonces, estas niñas de la comunidad de los Mercedes y de la escuela Calalú, lo que hacen es practicar esos patrones que están en la tradición, pero readecuar o resignificarlos desde su también posibilidades y ambientes socioculturales, que son diferentes a los que yo tuve o a los que tuvieron los abuelos y las abuelas, ¿no? Y eso va permitiendo que se mantenga un vínculo con las matrices, pero que se adapten y se integren otras fuentes y elementos, que ha sido el quehacer creativo de la cultura afro en continuo. Perfecto. Los afrodescendientes. Apoyo, financiación. Bueno, como hay una desvaloración, hay pocas posibilidades de acceder digamos, a que los fondos económicos que puedan fortalecer estas experiencias se expandan y los núcleos no sean tan pequeños, y sobre todo que la posibilidad de visibilización de estos resultados creativos no tienen la plataforma, una plataforma más amplia a ser compartidos. Ese es uno de los problemas, ¿no? Además de que hay centros responsables de esta inclusión que no llegan todavía a considerar estas producciones en su justa medida. Entonces, no se otorga la cantidad de recursos que se dan a otros espacios, porque el tema y la naturaleza y la característica está asociado a esa población que, aunque es mayoritaria, está muy desprovista de acceso a los bienes de la sociedad dominicana. ¿No? Eso hace que haya un límite que tiene un gran impacto en la producción y en la formación de
de estas poblaciones y del ejercicio de poner la cultura y los derechos culturales de manera activa, en una dinámica activa que produzca transformación y que produzca un diálogo más interesante del que ahora mismo se expresa en nuestras sociedades. Gracias, sí. Gracias por esta panorámica de tu vida, medio comprimida por razón de tiempo, Sí. pero nos permitió ver, oír tus orígenes, las personas con las que interactuaste en el transcurso de tu trayectoria, hasta terminar en esta maravilla de Calalucha. Sí. Me voy a permitir, para concluir, leer lo siguiente. Es el resultado de un taller que hiciera aquí hace unos añitos con la artista dominicana Josefina Báez. En el taller Negra. ella nos pidió, Mujer negra de impacto. ella nos pidió que hiciéramos un párrafo lo más largo posible, sin atender a la redacción y a la elegancia de la redacción, pero comprensible. O sea, escriban, nos pidió ella, todo lo que le ocurra, que tenga sentido, o sea, que se pueda entender, aunque la elegancia, como dije hace un momentico, de la redacción no esté cuidada. El resultado de lo que hice es lo siguiente. Pina Bausch, Pedro Almodóvar y Vil Viola son tres imágenes que colocaría en mi personal y particular altar de artistas que admiro, siendo consciente del riesgo que corro de que el altar en cuestión se tambalee, dado lo quisquillosos que podemos llegar a ser los humanos si tenemos que estar al lado o cerca de algunas personas que, por uno u otro motivo, preferiríamos tener a kilómetros de distancia. Lo que en el caso particular de mi altar no será posible, dado que este está contenido en un lugar pequeño en dimensiones físicas, pero inmenso en su capacidad de albergar seres que hacen su arte con la verdad como estandarte, mi corazón. Así que las Pinas, los Almodóvares, los Vil Violas tendrán que estar con las Marilis Gallardo, los Fraderick Elizardo, los Bach, los Gil Kilians, los Manuel Chapuzós, las Huicas, los Eduardo Villanuevas, los García Lorcas, las Sonia Silvestre, los Flores Pinedas, los Francis Taylor, los Miguel Hernández, las Ingrid Pradeles y un largo etcétera, etcétera. No solo juntos, sino también, o más bien, rebrujados. Eso. Gracias, Marilis, de mi amor, de mi vida. Y gracias por esta oportunidad de para esta segunda versión de Diálogo. Sí, bendiciones.